Concepto: los contratos pertenecen a la categoría de actos jurídicos bilaterales, ya que necesitan al menos de dos personas que puedan realizarse. Son además los más fuentes de las obligaciones o derechos personales más importantes, por ser de entre ellas las que ocurren con mayor frecuencia dependiendo de la naturaleza de las partes contratantes. Hacen ciertas obligaciones, el contrato debe tener caída y está ahí de existente, verdadera y lícita. El contrato romano o contratus fue de las principales fuentes del derecho romano y se define con el acuerdo de las voluntades entre dos o más personas para crear una o varias obligaciones. En el derecho romano, el contrato debía estar sancionado y regulado por la ley. Según Argüello, la primera clasificación de contratos atiende a las causas civiles determinante de su perfeccionamiento y, como hemos señalado, abarca los contratos verbales, literales, reales y consensuales. Verbales, según Spínola, son aquellos en los que el de acuerdo debe manifestarse mediante la pronunciación de las palabras. Se formalizan mediante una pregunta y una respuesta o una declaración unilateral, es decir, que era oral. El contrato verbal consiste en una interrogación del acreedor y una respuesta con el igual término del deudor, con el único fin de que nazca una obligación de parte del deudor. Requisitos. Punto 1. La presencia de las dos partes. Como era oral, no podían realizarlo quienes no podían oír ni hablar, los dementes o infantes. La pregunta y la respuesta deben pronunciarse sin interrupción del tiempo. Literales, según Marta Morinau. Estos contratos, como ya sabemos, eran aquellos que se perfeccionaban mediante el uso de determinada forma escrita, nómina transcriptiva. Los de la nómina transcriptiva son los más antiguos y eran aquellos que se consignaban en libros y contabilidad del acreedor, no siendo menester del deudor, también los transcribe. Los singrafos y los quirógrafos son los contratos más recientes y probablemente tengan su origen en el derecho griego. Los primeros, es decir, los singrafos, se redactaban por partida doble, quedándose una copia en poder del acreedor y la otra parte en poder del deudor. En cambio, los quirógrafos constaban en un solo ejemplar que permanecía en el poder del acreedor. Son contratos sociales: la compraventa, la location, conduction, el mandato y la sociedad. Todos son contratos bilaterales y de buena fe y se reagrupan en los intuitio rei, compraventa de location conductio, y los intuitu personae, mandato y sociedad. Reales. El elemento esencial de los contratos reales fue la finalización de un hecho positivo que consistía en la entrada de una cosa o uno de los contrayentes, con la obligación de restituirla en tiempo convenido. Clases de contratos reales: el mutuo, el depósito, el comodato y la prenda. Los contratos innominadados según Argüello, que podían obligarse las partes, doy para que des, que se presentaba cuando se transmitía una cosa para recibir otra, doy para que hagas. Si se transmitía una cosa a cambio de una actividad, hago para que des, en la que inversamente a la anterior se realizaba una actividad para obtener la transmisión de una cosa, y hago para que hagas, cuando ambas prestaciones consistían en un hacer. Entre otras clasificaciones mencionamos formales y no formales, principales y accesorios, laterales y sinalagmáticos, gratuitos y honorosos. Los elementos esenciales. Según Spínola, la capacidad es la aptitud de las personas para figurar en su propio nombre en un contrato y como ella constituye la regla. Bastará para saber quiénes son capaces de contratar con enumerar las capacidades de hecho o de derecho. Incapacidades de derecho. Por la falta de alguno de los tres estatutos constitutivos de la personalidad y afectaban a los esclavos, a los peregrinos. En el Código Civil, en el artículo 484, incapaces, son incapaces de contratar los menores de edad, los interdictos y en general que aquellos que la ley prohíbe celebrar ciertos contratos. El objeto,
Según Montenegro, el contrato, formado por el acuerdo de las voluntades de personas capaces para ser válido, debe tener un objeto que debe reunir en sí ciertos caracteres. Debe ser posible, debe ser lícito, debe tener una ventaja apreciable en dinero, debe ser determinado. Tercer elemento, causa. Según Ávila, es el elemento que nos hace saber por qué la deuda existe, es decir, en el fin que determina a las partes de un contrato a prestar su consentimiento. Consentimiento. La palabra consentimiento viene del verbo consistir, que significa obrar o pensar únicamente con respecto a un objeto determinado. Los requisitos del consentimiento son: debe ser real, que las partes no hayan cometido error. Los elementos accidentales. Las principales modalidades que podían afectar a las obligaciones y a los contratos eran: término. Se denomina término o plazo a la determinación del momento en que el negocio jurídico debe comenzar a producir o dejar de producir sus efectos. Es una fecha, época o acontecimiento futuro y cierto del que depende de la ejecución o una extinción de una obligación o contrato. La condición es un acontecimiento futuro e incierto de cuya realización depende la existencia o la resolución de una obligación. Por ejemplo, te daré 2 esclavos si llega una caravana de esclavos del África. El lugar es una modalidad por la cual las partes indican y fijan de antemano el lugar y el sitio donde se ha de efectuar el pago. Modo es el elemento accidental cuando se ha de fijado como objeto de obligación una u otra cosa, correspondiéndole al deudor elegir cuál de las cosas ha de entregar. Por ejemplo, prometo entregarte un caballo o un esclavo. El deudor se liberará entregando cualquier de las cosas a su elección.